Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El ejemplo de nuestro Señor en los Evangelios nos muestra la importancia del recogimiento en la oración. Es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado, en la soledad, en la montaña, con preferencia durante la noche para orar. Este gesto nos invita a encontrar momentos de silencio y de soledad para entrar en diálogo con el Señor, alejado del ruido del mundo. Porque la oración, como sabemos, no es solo una práctica externa, sino un encuentro con el Padre, que transforma nuestra vida y nos dispone a la conversión. Recuerdo que hace años leía un libro, que creo que lo tengo por ahí, porque es el típico libro que me gustó encontrar en la librería de libros usados, en el que entonces cardenal de Colonia explicaba cómo así como el Señor se pasa tiempo en oración y al día siguiente por la mañana elige a los 12, él lo utiliza diciendo, bueno, el Evangelio es profético. Por tanto, lo que ocurrió en esa vida es lo mismo que ocurre en los apóstoles. Y el Señor, antes de llamarnos, se pasa la noche en diálogo con el Padre. Y va hablando con el Padre de lo que va a hacer con nosotros. Es decir, que nos va a llamar. La vocación. Esto ya es un modo no de explicar el origen de la vocación, sino de mostrarnos el diálogo entre el Padre y el Hijo en el que estamos nosotros presentes, en el que hemos sido, vamos a decir de un modo más normal, nombrados y en el que hemos aparecido. O tenemos conciencia de esta verdad, o tenemos esa realidad de lo que ocurre en nuestra vida, de dónde parte nuestra vida. Estoy leyendo un libro sobre educación basado en unas conferencias que dio Leonardo Polo en Perú. Y claro, Leonardo Polo con su antropología personalista pues insiste mucho en eso, en la persona, en el ser personal que somos cada uno de nosotros. Pero ese ser personal surge, como dice Romano Guardini, de dialógico, es decir, del diálogo entre Dios y nosotros, que nos ha llamado a la existencia. Tú, yo, que soy Dios, tú vas a estar, ser. No existir, sino ser. Por eso nuestra oración también tiene que ser de ese modo, dirigiéndonos al Señor, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, como personas. Y nosotros como personas. La reina Esther suplicaba, ayúdame que soy huérfana y pon en mi boca una palabra apropiada. Ella se lo decía al Señor porque quería que Dios, Yahvé Dios, protegiera al pueblo judío de la destrucción. Y había leído muchas veces lo que Dios había hecho en los tiempos antiguos con sus antepasados. Y estaba convencida de que el poder de su brazo no se había hecho más pequeño. Por eso ella le decía a Yahvé Dios, ponme en mi boca lo que necesito pedirte, para que tú lo hagas.
pues también le podemos decir nosotros al Señor, en nuestra oración, nuestro Padre lo decía de otro modo, ¿no? Señor, que no sé qué decirte, y ya estamos haciendo oración. Pues sí, Señor, que no sé cómo dirigirme a ti, que no sé qué pedirte ahora, qué es lo que conviene que te pida, con qué palabras te puedo convencer. Por eso el Salmo también repite, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu promesa. Generación tras generación hemos aprendido que la oración lo puede todo, porque nos conforma interiormente al querer de Dios y para Él nada es imposible. Cuando yo le digo a las personas a veces, ¿no?, que tienen que hacer ese rato de oración por la mañana, al empezar el día, antes de meterse en la vorágine del día, los jóvenes, los profesionales jóvenes me comentan, tuvimos un retiro hace 15 días, una semana, ¿no? Pues una semana. Pues me comentaban eso, que en Madrid se vive muy deprisa, hay que ir de uno para otro, y trabajo, y la atención, y no sé qué, y después cuidar de la familia, de los niños pequeños, y esto. Y entonces es una constante ir y venir, y encima pues las viviendas están caras, para alquilar, para comprar, entonces pues vamos a ir a otro sitio donde no tengamos que viajar tanto para ir del trabajo a casa, o de casa al centro para los medios de formación, lo que sea, que tengamos más cerca todo, y además que sea más barato todo. Digo, el problema está en que no hay trabajo en esos sitios, pero bueno. La realidad es que se vive muy deprisa. Y entonces, antes de empezar la vorágine del día, hacer un rato de oración. Un rato de oración en el que las cosas las vemos con más calma, vemos el día con otra perspectiva, porque lo hablamos con el Señor, y desde luego hacemos las cosas con motor propio, no porque nos dicen que tenemos que hacerlo, porque la hemos hablado con el Señor. Nuestro padre, lo cita Vázquez de Prada, planteó un día a varias de sus primeras hijas un panorama apostólico muy extenso, y les decía, ante esto se pueden tener dos reacciones. Una, la de pensar que es algo muy bonito, pero quimérico, irrealizable, y otra de confianza en el Señor, que si nos ha pedido todo esto, nos ayudará a sacarlo adelante. Señor, no es fácil ver las cosas como las ves tú. Sin embargo, este es uno de los principales frutos del Espíritu Santo. El que tú nos enviaste, el don de sabiduría, que se cultiva especialmente en la oración. Y el Papa Francisco, en una audiencia hace ya 4 años, decía, debemos despertar a Cristo en nuestro corazón. Y solo entonces podremos contemplar las cosas con su mirada, porque Él ve más allá de la tormenta. A través de esa mirada serena podemos ver un panorama que solos ni siquiera es concebible vislumbrar. Pues te pedimos, Señor, que de verdad nos demos cuenta de la grandeza de lo que es tenerte a ti. Como decía, despertar a Cristo, no porque Cristo esté dormido en la barca, como le pasaba a los apóstoles cuando estaba armándose la tormenta, sino porque nosotros no nos damos cuenta de que está con nosotros, de que tenemos que ir a darnos cuenta de que es Cristo, nuestro Señor, el que está con nosotros. La sabiduría que nos da la oración nos ayuda a confiar en el Señor. Incluso para rezar podemos pedir ayuda, como la reina Esther, que te decía antes, para que Dios ponga en nuestra boca la palabra apropiada, para dirigirnos a los demás, pero también para dirigirnos a Él. Estamos en Cuaresma. La verdadera conversión no es solo cambio de conducta exterior, sino una transformación interior que nace de una oración sincera, aquella que surge desde el corazón con humildad y sencillez. Así lo indica Jesús en el Evangelio. Tú
Cuando ores, entra en tu aposento, lo hemos escuchado estos días de la Cuaresma. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Recogimiento. Ayer, en la misa de las vísperas del segundo domingo de Cuaresma, estando en la capilla del puente de la parroquia, donde voy todos los fines de semana, celebrando misa, contemplando el panorama que tenía delante, que, bueno, pues, aunque hacía frío, porque la humedad que cae por ahí del agua, claro, ahí confluyen varias corrientes de agua de las calles y se acumula agua, por eso se ha cerrado una puerta de entrada con saquetes para que no entre el agua. Pero bueno, la gente entra por la puerta principal y viendo el programa, que no eran de edad media de 40 años, sino que eran, hombre, había algunas niñas y niñas, ¿sí? Pero bueno, eran media docena de niños y niñas, no eran más. El resto era personal ya un tanto talluditos. Y entonces, hablando de que en el Monte de la Transfiguración, pues Pedro, Santiago y Juan se quedaron adormilados, les decía, bueno, en vuestra oración personal, cuando os recogéis en vuestro interior, en vuestro cuarto, porque aquí hace frío, ahí no, la oración está en ese horario lo mejor, pero aquí hace frío. Cuando recogéis en vuestro cuarto para hacer oración, para encontrar al Señor, y a lo mejor cerráis los ojos y os quedáis dormidos, no pasa nada. No pasa nada que os quedéis dormidos. Ya os despertaréis, pero estáis haciendo la oración y estáis buscando al Señor en vuestro interior. Yo recuerdo una tertulia con el beato Álvaro del Portillo, que nos estaba contando cosas, y nos contó en cierta ocasión que se había quedado dormido en la oración, pero no se refería a esa vez que él era un joven militar que hizo un retiro con San José María y vino viajando en tren en aquellos momentos, después de las guerras difíciles, hasta Valencia, y se puso en el primer banco del retiro y se quedó dormido. No, estaba hablando de ese tiempo en el que ya era el prelado del Opus Dei, que se había quedado dormido en la oración. Bueno, pues eso no es que haya que dormirse en la oración, pero que te puedes quedar dormido en la oración, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que nos recojamos, que dejemos fuera la intensidad, el movimiento, como los niños. Eso explica Leonardo Polo, que los niños no pueden parar, no se están quietos. Y de hecho tenía yo en la misa, tenía una niña al lado de su madre, no conozco, pero la niña la veía, que tenía 10 años, sí, 10 años tendría. La niña me cuesta más calcularlo. Y que estaba todo el tiempo, como no llegaba al suelo los pies, estaba todo el tiempo moviendo las piernas. Y yo predicándola allí delante y la niña moviendo las piernas. Pues me acordé de Leonardo Polo, no se están quietos, pero nosotros tenemos que estarnos quietos en la oración. Tenemos que pararnos en la oración. Porque aprendemos a paladear las palabras y los hechos del Señor, dejando que su mensaje penetre en nuestra alma y la transforme. Por eso escribía nuestro Padre en Camino: si no eres hombre de oración, no creo en la sinceridad de tus intenciones cuando dices que trabajas por Cristo. Este punto de camino tiene bastante enjundia, como todo, los puntos de camino, pero tiene bastante enjundia, porque rectitud de intención, no creo, dice nuestro Padre en Camino, cuando trabajas por Cristo, si no hay oración antes. Señor, ¿de dónde podemos sacar las fuerzas para llevar a cabo esa misión que excede nuestra imaginación y nuestras capacidades? El impulso solo podemos encontrarlo en la oración. A una hija suya que se marchaba a Irlanda para desarrollar allí la labor apostólica de la obra, San José María le decía, esto lo recoge Ana Sastre en ese libro suyo, Tiempo de Caminar: cuando te pido una cosa, hija mía, no me digas que es imposible, porque ya lo sé. Pero de que empecé la obra, el Señor me ha pedido muchos imposibles. Y han ido saliendo. Pues ante la envergadura de lo que Dios pide a cada uno de nosotros, pues cabe desanimarnos y no hacerlo.
O al contrario, responder con una petición todavía más audaz. ¿Qué pide un niño a su padre? Papá, la luna. Cosas absurdas. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué no podemos pedir a Dios? Dice San José María en una meditación del año 67. A nuestros padres hemos pedido todo. Pedid la luna y os la dará. Pedid sin miedo todo lo que queráis. Él siempre os lo dará, de una manera o de otra. Pedid con confianza. Pues nos atrevemos a pedir de verdad. Nos atrevemos a rezar así al Señor. Nos atrevemos a plantearle esas peticiones al Señor. Evidentemente, pues no nos van a pedir que nos vayamos a Irlanda. Bueno, puede ser, no sé. Pero yo lo tengo ya un poco más difícil por el tema del inglés, ¿no? Pero por eso fui a México, porque era más fácil la comunicación. Pero bueno, estamos en una situación, en un mundo en el que tenemos que lanzarnos de verdad a darle la vuelta al mundo como un calcetín, decía San José María. Y la única exigencia divina, tal como nos lo muestra el Evangelio, es que pidamos. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Y por si fueran a pasar desapercibidas las intenciones que tiene Dios de concedernos tantos dones, Jesús pone dos ejemplos cercanos. ¿Quién entre vosotros, si un hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Te decía antes que en la Cuaresma la Iglesia nos recomienda, bueno, siguiendo el ejemplo de su Señor, ¿verdad? Que antes de empezar su vida pública se pasó tiempo en el desierto haciendo oración. Podemos preguntarnos si nuestra oración está llena de tanta confianza que incluso pedimos cosas que parecen imposibles. Sin embargo, trataremos de que nuestra oración siempre incluya la aceptación de la voluntad divina, porque nadie como Dios sabe lo que nos conviene. Pedimos lo imposible, pero también decimos si hágase tu voluntad, porque es la mejor consideración, que se haga la voluntad, que sea el querer de Dios, que Él sabe lo que quiere, que Él sabe lo mejor. En Burgos le escribía nuestro padre a Álvaro del Portillo y a Vicente Rodríguez Casado. Le decía, siempre que podáis, poner por escrito vuestra oración. Y pocos días después les vuelve a insistir en esto y les pide que le envíen sus anotaciones de la oración mental. Por eso, por ejemplo, el propio don Javier tenía junto a su asiento en el oratorio de Pentecostés, tenía pues esos dietarios grandes que regalaban ante los bancos, estos sitios, pues para anotar. Y es cierto que Dios pidió un folio a una azafata para redactar por escrito su media hora de oración mental, sentado en un banco del aeropuerto. Pues sí, pues utilizaba el escrito para hacer oración, para concentrarse, para, digamos, dejar fuera las distracciones. Señor, perdón, Señor, que de verdad nos dirijamos a ti con ese intento de estar hablando contigo. Como sabemos, si dice el catecismo, la oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Dios nos busca incansablemente
Y nosotros a veces, sin saberlo, lo anhelamos profundamente. Un encuentro claro de esto que te estoy diciendo es el episodio de la samaritana junto al pozo de Jacob. Ella acude al pozo buscando agua material. Pero Jesús le ofrece agua viva, capaz de saciar su sed más profunda. Ella no sabía o no era consciente de que necesitaba ese encuentro con el Señor. Ella iba solamente buscando el agua, pero el Señor le sale al encuentro y poco a poco la va metiendo en oración. De igual manera, la oración nos permite descubrir que solo Dios puede llenar nuestro corazón. Esa agua viva, capaz de saciar la sed más profunda. Cuando tengas a Dios en tu corazón, escribe San José María en Forja, cuando tengas a Dios en tu corazón y en tu cabeza, podrás ser un apóstol. Santa Teresa nos recuerda que el amor es el que habla en la oración. No se trata solo de palabras, sino de una relación de amor con Dios, en la que el corazón se abre a su gracia y a su voluntad. Y en ese sentido, las normas de piedad cristiana que están incluidas en el plan de vida de una persona que vive en medio del mundo y donde sabe organizarse para que tenga pues vida de trabajo, vida de familia, que es el primer apostolado y formación cristiana y normas de piedad también. O si quiere, pues si no quiere llamarle normas, pues llamarle como quiera, pero bueno, tampoco podemos cambiar el nombre de las normas de circulación, si son normas. Pues todo eso que está incluido en el plan de vida de una persona que está metida en el medio del mundo y que tiene que tener pues un orden, porque si no, no termina de que las tres patas de la mesa crezcan al unísono, o por lo menos estén en el mismo plano y no se caiga la mesa, pues esas normas de piedad no deben verse como meras obligaciones, sino como caminos que nos conducen a una oración más profunda y transformadora. La disciplina en la vida de oración nos ayuda a perseverar en nuestra relación con Dios. Estoy diciéndote esto porque un tiempo se decía que esto eran como obligaciones que encorsetaban a la gente y que en el fondo pues no era vida cristiana de verdad, sino que era simplemente cumplir una serie de obligaciones. E incluso ha habido críticas públicas sobre este tema, que si el plan de vida, que si la norma de piedad, ha habido críticas públicas, pero todos los que se dedican a vivir, pues sobre todo a escribir y a aconsejar y a predicar sobre la vida espiritual, hablan de que la vida de oración o hay unas exigencias para hacer la oración, o si una disciplina, o si no, no hay vida de oración. Vamos, pero no me refiero a autores del siglo XVIII o del siglo XIX, me estoy hablando de gente del siglo XXI, que están publicando libros hoy día y que están hablando de esa disciplina en la vida de oración, que nos ayuda a perseverar en nuestra relación con Dios, permitiendo que su amor, el amor de Cristo, ese corazón de Cristo enamorado, nos renueve día a día. No dejes la oración, decía San José María, no dejes el trato con Dios, sino, por mucho que trabajes, serás un estéril. Yo cuando llegué a Santiago de Compostela, como vivía en el Colegio Mayor La Estila, pues estábamos rodeados de 2 conventos de clausura. Subíamos la cuesta para irte a, digamos, la parte antigua de la ciudad y pasabas por delante de un convento de carmelitas que estaba a la derecha, pero enfrente te encontrabas con un convento de
de Clarisa, monasterio de Clarisas. Entonces veía en la fachada de la iglesia pues una imagen de Santa Clara con una custodia en la mano. Y yo, que todavía no estaba muy enterado de muchas cosas, pues no sabía por qué. Después también hice viajes a un pueblo cerca de Orense, que se llama Allariz, y ahí también había otro convento de Clarisa, y en la iglesia también tenías una imagen de Santa Clara con una custodia en la mano. Y ya empecé a preguntarme por qué, ¿no? Porque además la gente le llevaba a las Clarisas huevos para que no lloviera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no me interesaba. Me interesaba era por qué Santa Clara lleva una custodia en la mano. Se cuenta que en el año 1240, cuando los sarracenos atacaron el convento de San Damián, Santa Clara, aunque enferma, se levantó y portando el Santísimo Sacramento, oró con fervor pidiendo protección divina. Según la tradición, su oración fue respondida con la retirada inesperada de los invasores, salvando así a la comunidad. Te cuento esto porque ¿dónde tenemos que acudir nosotros a la oración? Pues donde está Cristo en el sagrario. Y el recogimiento ahí en la oración. Decía San José María, necesitamos todos rezar, cumplir piadosamente las normas de nuestro plan de vida, para que haya una continua oración, un conjunto de corazones que se elevan al cielo, ofreciendo también nuestras miserias personales y dejando al Señor que actúe sin que se interpongan como obstáculo esas miserias. Pues eso, Señor, tantas veces nuestra oración será de petición, como en el Padre Nuestro, como la oración que nos enseñaste tú, una oración de petición, una oración en la que nos enseña, decía Benito XVI, las prioridades de nuestra oración, limpia y purifica nuestros deseos y limpia y purifica nuestro corazón. La Virgen es la omnipotencia suplicante. En Caná, como en muchas otras ocasiones, María alcanzó de su Hijo lo que consideraba que era bueno para sus discípulos. Tenemos una madre que pedirá lo mejor para nosotros y si le dejamos, logrará de su Hijo la gracia que necesitamos para llenar el mundo de su alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.